Bienvenidos a la clase 3. Hoy vamos a ver la genealogía y el nacimiento de Jesús en Mateo. Empezamos con la genealogía. Lo primero que podemos decir es que hay diferencias con Lucas. Mateo la trata de una manera, Lucas de otra. Mateo empieza su evangelio con la genealogía de Jesús. De los 4 evangelios, solo 2 hacen referencia a la genealogía de Jesucristo, Mateo y Lucas, y entre ellos, como ya lo mencionamos, hay diferencias. La primera de estas diferencias es que Mateo la pone en orden descendente, de Abraham a Cristo, y Lucas la pone en orden ascendente, de Cristo a Adán, lo cual tiene cierta lógica. La genealogía de Mateo se parece mucho a las genealogías del Antiguo Testamento, las que encontramos en Génesis, en Crónicas, en Esdras. Lucas, por el contrario, la pone como lo harían los griegos o cualquier otro pueblo. Vamos de mi persona a mi padre, a mi abuelo, a mi bisabuelo, etc. Es decir, es un orden ascendente. Recordemos que cada texto va dirigido a distintas audiencias. Mateo escribe para los judeocristianos y Lucas para los cristianos de origen griego. Hay una segunda diferencia que consiste en que Mateo lleva su genealogía hasta Abraham pasando por David, mientras que Lucas la lleva hasta Adán. Lo anterior ya lo hemos explicado en otras clases. Mateo tiene interés en probar que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Por ello es importante dejar claro que es hijo de Abraham e hijo de David. Es decir, es judío y es de la familia real. Lucas es más universalista y escribe para los cristianos no judíos de cultura y lengua griega. Por ello, lleva su genealogía hasta Adán, demostrando que todos los hombres pueden hermanarse en Cristo y dando al mensaje de salvación una universalidad que ya hemos mencionado más arriba. La tercera diferencia es que no coinciden todos los nombres, parecen 2 genealogías diferentes. Pero basta por el momento que dejemos estas diferencias con Lucas y volvamos a nuestro texto mateano. ¿Cuál es la tesis del Evangelio mateano? La tesis del Evangelio en Mateo se expresa en el primer versículo. El libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo pone en el primer renglón lo que va a tratar de probar durante todo su Evangelio. Mateo quiere probar que Jesús cumple con los requisitos para ser el Mesías esperado. A lo largo del Evangelio citará extensamente el Antiguo Testamento para acreditar que la vida de Jesús es el cumplimiento de las promesas dadas por Jehová. En el versículo 17 de este primer capítulo deja claro que su genealogía es real, pero está redactada simbólicamente. Veamos. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Entonces, ¿qué parte es verdadera y qué parte es simbólica en esta genealogía? Bueno, es histórico y es verídico que Jesús es descendiente de Abraham y de David. Pero la forma en que Mateo redacta la presente genealogía es artificial y literaria por cuestiones o motivos teológicos. Veamos. Se redujo el número de generaciones para que quedaran 3 grupos de 14, ya que por el tiempo transcurrido es evidente que eran más. En algunos casos, esto es muy claro. En el final del versículo 8 dice que Joram engendró a Osías. Los que estudian y conocen el Antiguo Testamento notarán que se brincaron a 3 reyes. En Primera de Reyes 8:24, en Primera de Crónicas 3:11, etc., podemos ver que ha faltado gente en estas genealogías. Se saltaron generaciones. Después vemos que de Fares a Nazón, está en los versículos 3 y 4, han pasado más de 430 años y solo pone 3 generaciones. En el verso 5, entre Salmón e Isaí, Isaí es el padre de David,
Pasaron 3 siglos y solo pone 2 generaciones. Entre Zorobabel y San José pasaron más de 500 años y solo pone 9 generaciones. Aquí podemos compararlo con Lucas, que en este mismo periodo de tiempo pone 18 generaciones. Es evidente que Mateo omite intencionalmente muchas generaciones para que le cuadre los 3 grupos de 14 generaciones. Haremos 2 anotaciones. La primera: para las genealogías judías es válido decir que un personaje engendró a otro si son parientes en línea directa, aunque no se anoten las generaciones intermedias. Es decir, el bisabuelo no te engendró directamente, pero te engendró. Es decir, un abuelo o un bisabuelo puede ponerse en tu genealogía e incluso brincar los pasos intermedios o las generaciones intermedias. Segundo caso: en el caso de la genealogía de Mateo, hay un simbolismo en los 3 grupos de 14 genealogías. ¿Cuál es este significado? Hay 2 explicaciones numéricas de la genealogía. La primera dice: las 14 genealogías equivalen a 7 por 2, o sea, 3 series de 14 equivalen a 6 series de 7 generaciones que se cierran con la venida del Mesías. Es decir, la séptima y definitiva etapa de la historia la abren los seguidores de Cristo. A partir de este momento histórico, los cristianos somos el verdadero Israel, somos el pueblo de Dios, somos el Israel espiritual. Recordemos que el número 7 significa plenitud y perfección. El 7 de 7 es la totalidad, la plenitud de la plenitud. La segunda explicación es que el acróstico de David en la numerología judía es 14. Y lo que nos quiere decir Mateo es que Jesús es hijo de David y lo dice 3 veces. Si bien es cierto que los biblistas especulan un poco con esto, yo doy por buenas estas 2 explicaciones. Lo que dicen es verdad: Jesús es hijo de David y los cristianos somos los herederos espirituales del antiguo Israel. Somos el nuevo Israel espiritual y el pueblo de Dios. Ahora, la concepción sobrenatural de Jesús. Podemos ver en Mateo, en el capítulo 1, del versículo 18 al 25, que dice: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo, y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Para la audiencia de Mateo es necesario que se cumplan las profecías mesiánicas. Por lo anterior, el versículo 22 lo deja claro. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. La concepción virginal y sobrenatural es una señal de quién es Jesús y lo divino de su misión en la tierra. Por otra parte, es maravilloso cómo Mateo hace guiños entre el Antiguo Testamento y su Evangelio. Estamos en presencia de un José a quien Dios le habla en sueños, como a José el soñador en el Génesis, y al igual que José, el nuevo José es instrumento de Dios para el cumplimiento de sus planes. Dato curioso: los 2 son hijos de un Jacob.
También es digno de mención, como el Evangelio de Mateo, que es el Evangelio judío, trata de forma diferente el nacimiento de Jesús que como lo hace Lucas, que es el Evangelio universal o el Evangelio para los griegos. En Mateo, el aviso es dado a José y es José el que debe poner el nombre al bebé. En Lucas, el anuncio es hecho a María y a ella es a la que se le encarga poner el nombre al bebé. En el Evangelio de Mateo se cumple con la normativa judía de que es el padre el que le pone el nombre a sus hijos y de esa manera los hace suyos. Es José el que al poner el nombre a Jesús lo hace heredero de David. A José se le nombra como un hombre justo. En Lucas, que es un médico de cultura griega, vemos que le da un mayor papel a las mujeres desde el principio. El anuncio es a María y es ella a la que se le ha encontrado favor delante de Dios.